Este segundo domingo de Cuaresma, interesante, nos presenta dos viajes. Uno es el viaje de Abraham, el otro es el viaje de Jesús con sus discípulos hacia Jerusalén. Interesante lo de Abraham, quizás un hombre que suponía ya estar cómodo, ya sin grandes novedades en la vida, y de golpe Dios le dice: sal de tu tierra y de tu casa paterna a una tierra que yo te mostraré. Este es Abraham que sale, que no sabe nada, que quizás no entiende nada, un Dios que lo arranca, y a nosotros también nos arranca nuestras seguridades, que quita los puntos de referencia, que muchas veces en la vida nos desaloja de las madrigueras confortables, ¿no? Dice en la carta a los Hebreos que Abraham salió sin saber a dónde iba, simplemente colgado de una promesa y de la garantía de que Dios no deja de cuidar. Muchas veces en la vida nosotros también hemos, de un modo o de otro, a veces físicamente, geográficamente, a veces interiormente, muchas veces el Señor nos ha hecho salir de nuestra tierra a un lugar que yo te mostraré. Si uno recorre un poco el itinerario de la vida de cada uno de nosotros, habrá muchas cosas que uno puede decir, bueno, salieron como la planeamos, digamos así, como la soñamos, y de golpe también la posibilidad de darnos cuenta que esta vida tiene mucho de aventura y que, digamos así, hay muchas cosas muy novedosas y que Dios es el que va llevando, y que muchas veces a lo largo de la vida hemos recorrido caminos o situaciones que jamás hubiéramos sospechado, algunas hermosas, llenas de gozo, otras dolorosas, un poco como es la vida, esta mezcla de valle fértil y oscura quebrada, ¿no? Pero en todo caso, esta es la experiencia de Abraham, un hombre que se pone en camino, ¿no? Despojado. Y Jesús, que camina a Jerusalén en este tiempo litúrgico, el Señor nos toma también consigo, un poco como a los discípulos, y nos lleva a un lugar apartado. Jesús tomó allí a los 3 discípulos, a Pedro y los 2 hermanos, y los hace subir al Tabor, a un lugar apartado. Van subiendo a Jerusalén, aun cuando nuestros compromisos diarios a veces nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo lo de todos los días. A menudo ese camino o esa vida de todos los días se vuelve repetitiva, a veces aburrida. Pues en Cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado, junto con Jesús, para vivir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular, espiritual. Y eso es la transfiguración. Es como que el Señor en ese camino a Jerusalén tiene la delicadeza de anticiparles un poquito, o no tan poquito, la gloria de la resurrección. Porque después vendrá la cruz, vendrá el escándalo de la cruz, y entonces estos discípulos necesitarán recordar, hacer pasar por el corazón la memoria de aquella experiencia con la que el Señor los consoló, para que en los tiempos de prueba tengan fuerza, ¿no? Juan Pablo II decía que si no tenemos experiencia de la contemplación del rostro de Cristo transfigurado, glorioso, no vamos a soportar la contemplación del rostro de Cristo desfigurado, ¿no? Desfigurado en los enfermos, en los pobres, en los presos, en fin. Uno puede decir, bueno, hay tantas formas de rostros desfigurados, ¿no? Donde a veces cuesta, incluso después en la pasión, el Señor dice, va a ser un rostro no deseable, un rostro, digamos así, al que uno no tiende a acercarse, sino, dicho en criollo, a rajar, digamos, a hacerse un lado, ¿no? La ascesis cuaresmal, la experiencia cuaresmal, es un compromiso, animado siempre por la gracia, para poder superar de a poquito la falta de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás discípulos, ¿no? Para profundizar nuestro conocimiento del Maestro y, conociéndolo más, lo amemos y sirvamos. Debemos dejarnos conducir por Él a un lugar desierto y elevado,
distanciándonos de las mediocridades, de las vanidades. Es necesario ponerse en camino, un camino que es cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio, concentración. Interesante, el Señor los lleva a la montaña. Muchas veces, a veces cuando entre nosotros tenemos que contarnos o charlar algo serio o algo fuerte o algo que puede ser un antes y un después en la vida, no es raro y a veces hace bien irnos a un lugar aparte, ¿no? O irnos a la montaña, a un rinconcito de la sierra, o irse a la orilla del mar. O sea, a veces hay ciertos temas que hay que hablarlos así, como en un lugar apartado, y seguramente es lindo que ese lugar sea un lugar bello, que dé fuerza, digamos así, ¿no? Para aquello que tengamos que conversar, ¿no? En el retiro, en el monte Tabor, digamos así, Jesús llevó consigo a 3 discípulos, elegidos para ser testigos de un acontecimiento único. Quiso, por otro lado, que esa experiencia de gracia no fuera solitaria. Jesús podría haber subido solo al Tabor. Él también necesitaba la fuerza del Padre para después soportar la cruz. Pero justamente en este sentido sinodal, Jesús no sube solo. Es una experiencia de gracia no solitaria, sino compartida, como lo es al fin y al cabo toda nuestra vida de fe. A Jesús hemos de seguirlo juntos. Y juntos como iglesia peregrina también vivimos el año litúrgico y en él la cuaresma, caminando con los que el Señor ha puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. Como el ascenso de Jesús y sus discípulos al monte Tabor, podemos decir nosotros que nuestro camino cuaresmal es sinodal, porque lo hacemos juntos por la misma senda, somos juntos, vamos juntos como discípulos del único Maestro, ¿no? Subimos juntos, ¿no? Porque la vida es esto también, ¿no? Es subir, es aquello que el tucumano Federico García Hamilton llama la cuesta de la vida, ¿no? Subir. Y él dice poéticamente, si un día el camino que venía liviano se te vuelve oscuro y encima empinado, busca a tus amigos, tomale sus manos, apoyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo. Con los que te quieren se hará más liviano y todo lo oscuro un poco más claro. Cuando el cuerpo afloje, te sientas cansado, cuando la tristeza a tu alma haya entrado, busca a tus amigos, busca a tus hermanos, contá con nosotros que para eso estamos. En los tiempos duros encontrarás manos abiertas tendidas de amigos, de hermanos, ya para empujarte, ya para un abrazo, y al final de la cuesta disfruta del llano. Creo que de alguna manera es la imagen linda de esta subida al Tabor, juntos para encontrar fuerzas, porque después hay que bajar del Tabor. Fíjense, por todo lo interesante, quienes lo acompañan a Jesús. Por un lado, Pedro. Pedro es el guía, Pedro es la roca. Y los otros dos, Juan y Santiago, ¿no? Uno puede pensar que se equivocó, podría haber llevado otro. No, 2 jóvenes pendencieros. 2 jóvenes pendencieros de una familia ambiciosa. La mamá de estos dos fue la que se le acercó a Jesús y le pidió que los ponga uno a su derecha y otro a su izquierda, diciendo, ubícamelos a los críos en algún puestito. Bueno, ya ves, no somos tan novedosos, ¿vieron? Esta mami que con todo el cariño del mundo quiso acomodar a los hijos, ¿no? Y el Señor le dice, no sabes lo que estás pidiendo, ¿no? Porque los van a acompañar en la cruz, y en esto. Y pendencieros, estos dos son aquellos que cuando salieron de un pueblo que no le hicieron caso ni lo escucharon, se acercaron a Jesús y le preguntaron, no nos hacen caso, ¿querés que incendiemos el pueblo? Le dicen, no, bueno, imagínense, el Señor le habrá dicho, no, vamos a esperar un poquito, ya vamos a volver otro día, pero estos son los que el Señor lleva consigo, no lleva angelitos, lleva hombres con su fragilidad y con sus cosas lindas. Estos 3 son los que después van a estar con él en Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Se van a dormir allá, curiosamente. No supieron acompañarlo. Juan fue, por otro lado, quien se reclinó sobre el pecho de Jesús en el cenáculo. Era el más joven de los discípulos. Estuvo con él en el Monte de los Olivos.
en las horas de lucha y de la angustia. Estuvo con la Virgen al pie de la cruz, todos los grandulotes, los otros grandulotes apóstoles rajaron todos, solo quedó Juan, el más jovencito. Estuvo con él, con la Virgen al pie de la cruz. Fue el primero en correr al sepulcro la mañana de la resurrección. Y dice hermosamente el Evangelio, se asomó a la piedra que estaba corrida, vio y creyó. Fue aquel que más fácilmente pudo entender la resurrección del Señor con el corazón. Juan es el amigo. Y hacen falta, trasladémonos a nuestra vida, hacen falta corazones ardientes como los de Juan, ojalá sea el nuestro, ¿no? Y así llegamos al momento culminante, dice el Evangelio, que Jesús se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, ¿no? Esta es la gracia y, por supuesto, querían quedarse y armar carpa. Pedro le dice, Señor, dejemos Jerusalén en la agenda, quedémonos acá, hacemos 3 carpitas. Es la tentación de no ir a la cruz, ¿no? Que seguramente el Señor lo habrá sentido también, ¿no? Después hay que descender. Es muy lindo quedarse en los momentos de consolación, los momentos lindos de nuestra vida, no quisiera eternizarlo, ¿no? Pero la vida no es solo así, hay que bajar de los tabores, porque el camino va hacia la cruz y de la cruz a la resurrección, ¿no? O sea, ahí termina la gran fiesta, digamos así, ¿no? Pero a veces en el camino de la vida uno tiende como a gambetearle a la cruz, ¿no? Hay que descender del tabor, trabajar y esforzarse mucho, pero con nueva fuerza y sabiéndose amigos del Señor. Señor, qué bueno es estarnos aquí, dice Pedro. Subir al monte, dejar el valle de nuestra vida cotidiana y experimentar la cercanía curativa y transformadora de Dios en la montaña, ¿no? La experiencia de los discípulos en el monte Tabor se enriqueció aún más cuando junto a Jesús transfigurado aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que personifican respectivamente la ley y los profetas. La novedad de Cristo y el camino sinodal está arraigado en la tradición de la Iglesia y al mismo tiempo abierto a la novedad. La tradición es fuente de inspiración para buscar nuevos caminos, evitando las tentaciones opuestas del inmovilismo y de la experimentación improvisada. Solía decir el Papa Francisco, ni topos ni mariposa, ¿no? El topo que se esconde, que se acobacha, y la mariposa que vive como revoloteando el mundo, revoloteando, digamos así, las pastorales sin arraigo en la realidad, ¿no? Moisés y Elías, 2 hombres de lucha, que se expusieron a los grandes, hombres de acción, profetas valientes, pastores fuertes. No puede imaginar que por esa escena tan contemplativa, hubiera sido más lógico 2 figuras más, algunas figuras más mansas, ¿no? Y de nuevo, hombres de lucha. Y Moisés, el legislador, aquel quizás en la figura del legislador y la figura del liberador, aquel que allí en el monte vuelve a liberar a su pueblo, ¿no? He oído el clamor de mi pueblo, vuelve a Egipto, le dice el Señor, donde él ya había estado, ¿no? Ya había estado. Por lo tanto, esto quizás en la figura de Moisés, pedir liberarnos nosotros de los faraones egipcios que nos esclavizan, ¿no? A veces una experiencia interior, a veces a nivel mundial ni hablar, a veces a nivel nuestro, de nuestra tierra también sabemos de faraones egipcios, ¿no? Me acordaba, leí ayer este grande, ¿no? Nelson Mandela decía, una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los débiles o a los que tienen poco o nada. Vivimos tiempos tristes, digo yo, a veces es más fácil criminalizar a un niño que criminalizar a un mafioso del fútbol o del narcotráfico, ¿no? Si tuviéramos la misma agilidad que hemos tenido con los niños para con estos personajes, quizás las cosas serían distintas, porque además esos personajes son los que han gestado, digamos así,
las delincuencias de estos niños, ¿no? Y de estos jóvenes, ¿no? Esta es la figura fuerte de este Moisés. Y Elías, ¿no? Un profeta, un hombre de fuego. Cada uno de nosotros debe hacer visible algo de Dios. Todos somos profetas, hemos sido bautizados como sacerdotes, profetas y reyes. Todos somos profetas. ¿Y qué es ser profeta? Profeta es cada uno de nosotros tiene algo para iluminar. Cada uno de nosotros tiene algo que decir con su vida a los demás. Cada uno piense, ¿no? Pensemos en los nuestros. Vos pensás en algo y decís, este para mí fue un profeta de bondad. Este para mí fue un profeta de paciencia. Este para mí fue o sea, cada uno tiene estas figuras en la vida nuestra que han tenido fuerza profética. Y ojalá la tengamos también nosotros, ¿no? Por lo tanto, cada uno de nosotros, esto es el profeta, debe hacer visible algo de Dios. Algo que solo nosotros podemos iluminar. Cada uno de nosotros tiene algo que decir con su vida a los que Dios puso al lado nuestro. ¿Qué mensaje somos? El que vive al lado nuestro, nuestra gente, en el trabajo, ¿qué dirían de nosotros? ¿Qué mensaje te deja X? Sería interesante, ¿no? Capaz que pasaríamos un mal rato, ¿no? Capaz que pasaríamos un rato, o no, quizás muchos de ustedes, gracias a Dios, encontrarían un elogio muy lindo, ¿no? De decir, este hombre, esta mujer para mí es fuente de paciencia, de sabiduría, de consejo, ¿eh? De santidad, ¿eh? En fin. Eso es el profeta y este es el desafío, para eso subimos al Tabor. Porque no nos quedamos ahí, porque hay que bajar, porque afuera hay un mundo doliente que nos está esperando, digamos así. No porque seamos mejor que nadie, supongo que esto a esta altura ya no se los tengo que explicar, ¿no? Sino simplemente porque seguimos a un Cristo que va a la cruz y a la resurrección. En fin, dice el Evangelio que en un momento baja la nube, de golpe en la vida nuestra también a veces baja la nube y no vemos nada, se nos oscurece. Entonces en ese caso, en ese momento brota una voz, este es mi hijo muy amado, escúchenlo, ¿no? Hay veces donde no vemos nada, pero hay que escuchar, y escuchar fundamentalmente la palabra del Señor y escuchar el clamor de nuestra gente. Un oído, decía Angelelli, un oído en el Evangelio y un oído en nuestro pueblo, en tu familia, en los que dependen de vos, en los que intentamos servir humildemente. Pero este es mi hijo muy amado, es lo que nos da fuerza para la misión. Lo que nos sostiene para la misión de cada uno de nosotros no es un protocolo, no es un librito donde está todo explicado. Lo que necesitamos, Señor, que el Señor nos diga, vos sos mi hijo muy amado, mi hija muy amada. En fin, este es el imperativo que Dios Padre dirigió a los discípulos en el Tabor mientras contemplaban a Jesús transfigurado. La voz que se oyó desde la nube dijo, escúchenlo. Por tanto, la primera indicación es muy clara, escuchar a Jesús. La Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida que escuchamos a aquel que nos habla. ¿Y cómo nos habla? Ante todo en la palabra de Dios, que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. Y si no podemos participar siempre de la misa, como muchos que nos acompañan a través de los medios, de la radio aquí, meditemos las lecturas bíblicas de cada día, decía el Papa Francisco, incluso con la ayuda del Internet. Además de hablarnos en la Escritura, el Señor lo hace a través de nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los rostros y en las historias de quienes necesitan ayuda. Y la escucha recíproca, indispensable en el método y en el estilo de una iglesia sinodal. Al escuchar la voz del Padre, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándole les dijo, levántense, no tengan miedo. Capaz que uno solo con eso tenemos para rumiar toda la semana. Que cada uno de nosotros sienta que el Señor nos pone su mano sobre nuestra cabeza y nos dice, levántate, no tengas miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo, ¿no? Es un momento donde necesitamos verlo a Él solo, no solo en el sentido de aislado, necesitamos poner la mirada, fijo los ojos en Él, ¿no? El Señor nos repite, levántense, no tengan miedo, ¿no? Descender de las montañas y a la vez también descender nosotros transfigurados, ¿no?
Es al bajar de la montaña lleno de la luz recibida cuando se realiza la misión del creyente. En efecto, es en el rostro luminoso de los que rezan, en la llama que se ha encendido en sus corazones, donde se puede irradiar en la vida de los demás, dando testimonio de la verdad y de la fe. Encender pequeñas luces en el corazón de la gente, ser pequeñas lámparas del Evangelio que lleven un poco de amor y esperanza, esta es nuestra misión de cristiano. Transformados por la presencia de Cristo y el ardor de su palabra, seremos, decía el Papa Francisco, un signo concreto del amor vivificante de Dios por todos nosotros, especialmente por los que sufren, por los que se encuentran en la soledad y el abandono, por los enfermos y por la multitud de hombres y mujeres que en distintas partes del mundo son humillados por la injusticia, la prepotencia y la violencia. Termino con aquellas palabras de San Agustín. San Agustín le habla a Pedro, imagina la transfiguración, y San Agustín le dice a Pedro, rezando, ¿no? Desciende, Pedro. Vos querías descansar en el monte, pero no, desciende. Predicá la palabra de Dios, reprochá, exhortá, animá haciendo uso de toda tu paciencia y toda tu capacidad de enseñanza. Trabaja, Pedro, cánsate mucho. Aceptá también el sufrimiento. En el canto de la caridad, en el himno de la caridad se dice que ésta no busca su propio interés. Cristo te reserva, Pedro, esta felicidad para después de la muerte. Oh Pedro, ahora sin embargo, Él mismo te dice, descendé a cansarte en la tierra, a servir en la tierra, a ser despreciado y a ser crucificado en la tierra. Este es el reto que le dicta San Agustín a San Pedro frente a esta tentación de querer quedarse allí. Pidamos esta gracia. Se dice así, en el camino hacia la cruz siempre hay tabores, no uno solo, varios. Tabores que son momentos lindos de oración, una misa, el encuentro con alguien querido. No hay que desaprovechar ningún tabor en esta vida, ¿no? Porque si no se sube, es como en el desierto, dicen que el que no aprovecha los oasis no llega. Hay que detenerse en cada oasis y en el camino de la cruz hay que saber subir a los tabores que Dios ha puesto en nuestra vida. Y la otra gracia, ojalá que uno de nosotros pueda ser un tabor para aquellos que en la peregrinación de la vida necesitan descanso y ánimo, ¿no? Que nos convirtamos, que también nosotros nos transfiguremos, cambiemos de forma, eso significa transfiguración, metamorfosis, suena feo, suena más bien una cuestión digestiva, ¿no? No es metamorfar, sino metamorfosis, que significa cambiar de forma, ¿no? ¿Y cuál es la forma? La de Jesús. Se lo pedimos a la Virgen con mucho cariño, que así sea.